Héroes en la fe. Todo o nada. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos siguen a través de la plataforma de Netso TV, por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y aquellos canales de Parabólica que también prestan sus espacios para poder transmitir el mensaje y el amor de Dios, como Cable Éxito y Telemáticos. Angélica, nuevamente nos encontramos en este maravilloso espacio que el Señor permite, ¿cierto? Nos permite a nosotras para poder compartir un poco de lo que Él nos ha regalado. Hoy vamos a hablar de la vida de un gran santo que en unos instantes, después de que hagamos la oración inicial, vamos a compartir un santo hermosísimo que yo sé que les va a encantar, sí, porque a mí me ha cautivado. Entonces vamos a disponernos como siempre en la presencia del Espíritu Santo para que sea Él poniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca aquello que debemos de decir y aquello que debemos de hablar. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven en este momento, llénanos de tu presencia, regálanos tu sabiduría, tus dones, para que hoy podamos hablar de este maravilloso siervo de tu amor y que todas las palabras que lo describen y sus enseñanzas lleguen a nuestro corazón, así como tú permaneciste en el corazón de este gran santo. Te entregamos este espacio para que las personas que nos están viendo puedan adquirir información valiosa para poner en práctica y para poderte servir como lo hizo este gran santo. Gloria a Dios por este espacio, por darnos la oportunidad de servirle en este momento. Nos entregamos en tus manos para que seas tú quien hable por medio de nosotras. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Angélica, cada uno de los televidentes que nos ven en este momento, vamos a hablar de un gran santo que se llama San Charbel, el santo de los milagros, el santo de los continentes, ¿cierto? Así es. Es un santo que está esparcido por todo el mundo. Yo sé que más de uno de pronto lo había podido escuchar por el tema de Miguel Uribe, en todo esto que ha pasado en Colombia, que la familia era muy devota a este gran santo. Es más, el cirujano que lo operó a él, muy devoto a la vida de este gran santo. Entonces vamos a compartir un poquito. Este gran santo era un sacerdote, ¿sí? Un monje libanés. Yo creería que deberíamos como empezar, Erika, como desde cómo él llega a ser un monje al servicio del Padre del Cielo, y es por el ejemplo que le regaló desde su muy corta edad su padrastro, que realmente allí empieza todo, ¿no? Él en esa vida de hogar, por realidades de la vida, pierde a su papá a los 3 años, pero su mamá busca una nueva pareja, y esta pareja era una persona muy entregada a Dios, que había sido misionero y pudo transmitirle el amor de Dios y el del servicio a San Charbel, y él pudo encontrar formaciones en aspectos muy pequeños de su vida diaria para poder irse acercando a la fe. Y eso es algo muy maravilloso que a resaltar de este santo, porque a pesar de que su vida era una vida tan cotidiana en el campo, siempre pudo encontrar un espacio, o todos los espacios libres que tenía se los regalaba a Dios. Y eso fue formando su fe, fue formando esos espacios de amor, de comunión, de oración desde la niñez, y hoy por hoy tenemos un maravilloso ejemplo. Regalo, diría yo. Regalo, sí, para la humanidad, total. Regalo para la humanidad. Y no, porque el papá de este gran santo murió cuando él tan solo tenía 3 años de edad, ¿cierto? Sí. Entonces, pues, él desde niño siempre tuvo en su corazón ese anhelo y ese deseo, porque desde muy niño se apartaba a las montañas, a las cuevas, a orarle a Dios. Pero de pronto, en la condición de la pérdida de su papá, de que su mamá se había hecho cargo de todo, de que pues estaba con su padrastro, pues no se fue tan joven, tan de niño, porque
Sabemos que muchos santos se fueron a los 12, 16 años, ¿cierto? Pero este santo se fue a los 23 años, o sea, el tiempo fue un poquito pues largo, a diferencia de muchos santos, pero quizás por el tema de que... Es que hablamos de que era el quinto hermano de una familia, o sea, eran numerosos. Eran 5, creo que eran 5 sí, eran hermanos. 5 hermanos, él era el quinto, y pues está la responsabilidad por la misma cultura de apoyar a la mamá, de estar juntos, de estar unidos y de poder sacar adelante pues la manutención y sobrevivir, ¿no? Entonces dicen que el Señor le hizo el llamado, porque el Señor le hizo el llamado, le dijo, ¿cierto? Que necesitaba que tener ese encuentro con Él. Y él escuchó la voz de Dios, porque eso es lo que cuenta la historia, que este gran santo escuchó la voz de Dios. Yo a veces me pregunto, a veces el Señor nos está hablando y si lo estamos escuchando. Él escuchó, estuvo muy atento a ese mensaje, inmediatamente fue a hacer lo que el Padre Celestial le estaba diciendo. O sea, ahí nos hace recordar, Angélica, cuando el Señor se queda, ¿cierto? Cuando fueron a la Pascua, que fue con la Santísima Virgen María y San José, y se quedó hacer la voluntad del Padre, y cuando la Virgen María fue a buscarlo, dice, pues estoy en las cosas de mi Padre, ¿cierto? Sí. Esto como que suele pasar como en la vida de San Charbel, si lo relacionamos un poco, de que de pronto él se había quedado por la responsabilidad con la familia, con su mamá, ¿cierto? Con sus hermanos, de pronto en esa unión, pero apenas el Señor lo llamó, dijo, me voy. Ya es momento de ir a servirle, pero algo que creeríamos que hay que resaltar es que estamos en un ambiente donde podemos escuchar la voz de Dios y el llamado. Esa es la pregunta. Y este santo nos enseña algo muy importante ahorita que tocas este tema, Angélica, porque era el santo del silencio. Y en el silencio es que podemos escuchar la voz de Dios. Exacto. Si nos estamos apartando de tener esa oración, el estado de oración, porque era un santo que oraba, ayunaba y se mortificaba muchísimo. Muchísimo. Y él se alejaba del mundo, se alejaba de esa perturbación constante, de ese ruido constante donde no está Dios para buscar escucharlo, para poder contemplarlo. Y creo yo que allí es donde podemos escuchar la voz de Dios, porque si no, no la vamos a poder escuchar, porque vamos a estar distraídos por 1000 cosas que nos ofrece el mundo. Y hoy por hoy, 10,000, o sea, tenemos demasiadas distracciones. Y en ese momento, a pesar de que él tenía distracciones, a pesar de que habían hermanos, familia, deberes, siempre buscaba ese espacio para poder comunicarse con Dios, para poder escuchar ese llamado de Dios, y así fue como empieza pues su vida de servicio. Entonces aquí este santo nos hace una invitación en este día, ¿cierto? Nos hace esa invitación, es a que busquemos esos espacios en el cual nosotros podamos tener ese encuentro con el amado, ¿cierto? Porque es que en esos espacios en que nosotros oramos, en que nos apartamos de la rutina, ¿cierto? De las cosas del mundo, en esos espacios donde nosotros en realidad es que nos encontramos con el Señor, ¿cierto? Donde el Señor nos habla y nosotros le podemos compartir aquello que nuestro corazón quiere, también entregarle a Él, en aquello en que le queremos pedir, en aquello en lo que le queremos adorar por medio de la oración. Entonces, esa es la invitación, una de las invitaciones que este santo nos hace, sacarnos en medio de nuestra rutina, ¿cierto? Nuestras labores, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, ¿cierto? De nuestras necesidades, en lo que nosotros, en lo cotidiano de la vida, nos rodeamos, pero que saquemos ese espacio para poder tener ese encuentro con el Señor. Total, eso es lo que nos hace el llamado desde esta vida a imitar, porque realmente esto es un héroe en la fe rotundamente, porque él estuvo 100% al servicio de Dios en la oración, en ayudar al que él podía, en encontrar siempre ese espacio para servirle a Dios. Y eso es algo que debemos tener presente en nuestra vida y que nos debe como motivar a seguir, que nos debe dar una luz en el camino, y es que no podemos escuchar la voz de Dios si estamos enfocados en otras cosas que no sea Dios, que no sea servirle al papá. Y Angélica, yo me quedaba pensando porque él se fue como a los 23 años, ¿cierto? 25, 23 años se fue. Estuvo pues, en el convento, ¿cierto? Sí, 16 años. Él estuvo al servicio en la comunidad, más o menos hasta los 48, porque empezó... Duró más o menos como 16 años en el convento. Sí, y empezó a sentir el llamado apartarse más. A apartarse más. Apartarse un poco a pesar más de que allí en su estancia
en este espacio, él siempre fue una persona de oración, siempre fue una persona dedicada. Para él su mejor momento de encuentro con el Señor era la Eucaristía. Él encontraba en la Eucaristía la presencia directa con Dios, y yo creería que es lo que tenemos en la tierra, no es ese momento particular, pero él siempre fue muy entregado al servicio, y él trataba de dormir poco para después poder servirle a Dios, pero también para poder apartarse de todas las cosas que había que hacer para encontrarse personal y únicamente con Dios. Dice la historia que hacía 7 veces la liturgia de las horas. Imagínate. 7 veces. O sea, era un santo que... Y comía una sola vez al día. Demasiado contemplativo. Y comía una sola vez al día. Se alimentaba pues de la oración. De la oración, de la gracia. Entonces, de la gracia de Dios. Entonces, este santo nos enseña muchísimo. Que es un santo que enamora. Uno se pone a leer un poco, porque lo que uno puede leer de la vida de este santo, la verdad, de lo que yo leí, Sí, yo considero que es muy poco para todo lo que este gran santo nos puede hizo ofrecer. y sigue haciendo, porque es un santo que sigue haciendo. Que Después, que sigue manifestándose, y que de cierta manera se quedó con nosotros. Esa fotografía que tenemos de él fue un regalo. Sí. Un regalo, ¿no? Hay que contarlo porque es muy hermoso. Fue un regalo que él dio a la humanidad, porque realmente de él no se tenía información ni retratos, pero como él era un santo tan maravilloso, tan al servicio de las almas de su padre, pues él hacía muchos milagros, hizo muchos milagros en vida, como también ha hecho y seguirá haciendo muchos milagros por su intercesión. Son incontables los milagros, porque es que yo en lo poquito que investigué, o sea, hay muchísimos. Muchísimos milagros. Aquí así, a lo rápido, por el tiempo que tenemos, les puedo contar unos 3. Buenísimos. Lo que Angélica iba a hablar ahorita de la imagen. De la imagen es algo muy bonito, sí, porque hermosísimo. Él empezó a ganar mucha peregrinación y iban muchas personas a visitarlo, porque él, cuando se aleja, bueno, voy a contextualizarles un poquito, y es que cuando él se aleja, allí a esa edad más o menos de los 50 a 55 años, él empezó a alejarse hasta que logró que en el monasterio le dieran un espacio de ermitaño. Entonces él se aleja a una habitación de oración, y allí estuvo hasta su muerte, pero todos los hermanos de la comunidad y las personas cercanas en la noche miraban que de allí, de la habitación donde él estaba orando, emanaba luz. Entonces todas las personas ya querían ir a hablar con él, a recibir consejo, y a pesar de que él se apartó a una vida de ermitaño, él atendía a aquella persona que lo buscara, para darle consuelo, para darle esa presencia maravillosa de Dios que él tenía. Y muchas personas dan testimonio de los milagros que, por intercesión de él, o por las oraciones que él hizo, por esa relación que tuvieron con él, lograron en la vida, ¿sí? Entonces, ganó mucha fama, pero todavía no existían las cámaras. Todavía no existían las cámaras. Y con el tiempo, una persona quiere ir a documentar esa ¿cómo se puede decir? Ese fervor religioso, ese fervor devocional que había en ese momento en la comunidad. Y él va a tomar fotografías de la gente y del lugar, y escoge la noche. Y en una de las fotografías, estamos hablando que en esa época pues las fotografías se tomaban y luego pasaban por una cantidad de filtros y se revelaban mucho tiempo después, no como ahora que el iPhone tomó y quedó. No, así no era. Sí, se revelaban, claro. Y en ese proceso que llevaba la fotografía, aparece esa fotografía. Tú estás hablando de la fotografía, Dani, que él iba caminando por la montaña, ¿cierto? ¿Estás hablando de eso? O sea, es que el fotógrafo va eran como peregrinos, eran como como un peregrino. Sí. Pero él quiere capturar el lugar, ¿sí? Y en esas, él toma muchas fotos a los lugares, a diferentes acciones, que era lo del cordón. Habían muchos cordones que la gente escribía lo que quería para lograr intercesión de parte de San Charbel, y él toma una fotografía, y al revelarla, al arreglarla, sale la fotografía de San Charbel, nítido y con esa gracia que emana. No, y esta es la de unos sacerdotes
que fueron pues al sitio donde él está, ¿cierto? Sí. Al convento donde él hacía parte, fueron a ese sitio. Después hicieron todo el recorrido en oración y todo eso, salieron fuera del convento y se tomaron una fotografía. Y lo mismo que dice Angélica ahorita, las fotos pues se revelan luego, ¿cierto? Sí. Cuando estos sacerdotes pues mandan a arreglar sus fotos, ¿sí? De ese momento, de esa visita que hicieron a ese monasterio, ellos eran 5 sacerdotes y en esa foto había una persona más. Y esa persona más, porque en las investigaciones que hicieron, pues de los sacerdotes que estaban en el convento, de los más antiguos que lo conocieron, era San Charbel. Y él se ha quedado en la historia y se quedó en esa captura, ¿no? Porque las fotos es una captura para la vida y se nos quedó para contemplar. Y yo creo que en esa imagen que podemos observar de él es una persona que está en la contemplación, en la oración, en el silencio, en esa mirada al piso. Y es que en si ese vemos, momento de oración. las fotos que se han tomado, que él ha permitido, ¿cierto? Que el Señor ha permitido por medio de esas fotografías que le conozcamos, podemos ver que su contemplación es como lo estamos viendo ahí en la imagen, siempre en ese rostro así de contemplación, de oración, siempre, porque es que hay otra historia de una señora australiana que fue al convento pues a buscar oración de un sacerdote y pues a orarle a este gran santo para que intercediera delante de nuestro Señor Jesucristo por su sanación, porque ella tenía un cáncer terminal. Ella fue a lo que ella llega al sitio, pues el sitio del convento estaba cerrado y uno como cuando uno quiere entrar a un lugar y uno llega y uno dice, ay, güey, madre, no va a poder entrar. Ella se regresa hacia su carro cuando ella ve que viene un sacerdote caminando y ella se le acerca y ella le dice que si sabe a qué horas abren el lugar, ¿sí? O qué días puede venir en que ella pueda entrar al sitio. Entonces el sacerdote le dice, ¿qué necesitas? Y dice, pues yo venía para que un sacerdote me orara, hiciera oración por mí y pues aparte a orarle a San Charbel para que interceda por mí, que estoy enferma, y le contó su historia. Entonces el sacerdote le dice a ella, pues ven y hago oración, ven y te hago la oración. Y la oró. Antes de que él fuera a hacer la oración, ella estaba con su hijo y le dice al hijo que le tomara una fotografía. Y pues el hijo en su obediencia pues le toma la foto a su mamá, pues cuando el monje el sacerdote le está haciendo la oración. Ella se va. Ella de Australia estaba en el Líbano porque es que en el Líbano pues vivía un amigo de él, se estaba ya quedando. Cuando ella llega le muestra la foto, le dice pues que está cerrado, le cuenta y le muestra la foto del sacerdote que le hizo la oración a ella. Cuando el amigo del Líbano ve la foto, se da cuenta y dice, pero es que este es San Charbel. Y ella quedó como que... Y claro, por Dios, y ella se va para Australia, Angélica, y se va y se hace sus exámenes y vaya sorpresa que estaba totalmente sana. O sea, mira que tú cuentas la del que fue a tomar la foto, Sí. te cuento la de los sacerdotes y la de esta señora que está porque uno la busca en internet y ahí está. Sí, ahí Y está está el el- testimonio, y hay muchísimos testimonios y muchísimos milagros de este gran santo. Entonces uno dice, Señor bendito, tanto tiempo, pero es que eso lo hace la oración. Eso lo hace la oración, esa entrega de él en el servicio, en la oración, pero en ese estado de silencio para poder contemplar, para poder adorar, para poder amarlo en esa ermita allí por muchísimo tiempo. Creo que duró como 27 años en la ermita, en oración, sin salir, porque también es un sacrificio, ¿no? Te digo, mucho sacrificio, oración y ayuno, Oración, mortificación. ayuno, mejor dicho, nos Y has visto, viste las imágenes de la habitación en la que él, eso o sea, era una cosa, una dorm- celda. Sí, era una celda, eso era una cosa de loco. O sea, la gente, cuando lo fueron a sacar de allá que él fallece, dicen que él cómo había hecho para vivir tantos años ahí que hacía muchísimo frío. O sea, sin cobija Imagínate. y sin nada, o sea, como ahí la imagen se ve que es como un trapito, como dormía prácticamente en el piso. Pero él era alimentado por la gracia infinita del amor. Sí, la pobreza en las cosas materiales, pero la riqueza y esa grandeza en el amor de Dios. En el amor porque de él lo tenía Dios. todo. Parecía que no tuviera nada porque la verdad es que vivía. Para los ojos del mundo no tenía nada, no tenía pero nada. para los ojos del amor de Dios, de nuestro Papá del Cielo, lo tenía todo, porque lo Absolutamente. acompañaba en las noches, o sea, esa luz, imagínate tú, pues
analizando, ¿no? Dormir sobre una piedra, dormir sobre un espacio rocoso, pero... De vez en cuando, pero 20 y pico de años, uno dice, me tocó dormir en el piso porque no hubo colchón. Listo, nosotros en nuestra humanidad no lo aguantamos, pero es que este señor tiene la gracia de Dios plenamente, porque es que fueron 20 y pico de años durmiendo en el piso. Así es, pero siempre estaba acompañado por el amor de Dios y seguramente dentro de la magnificencia que es nuestro Padre del Cielo, le sostuvo su corazón y su cuerpo, porque todo el tiempo decían que había una luz en la noche. Puede que estuviese el Señor ahí protegiéndolo y cuidándolo del dolor. Pero hay un milagro de la Angélica, que fue el que lo hizo, que lo canonizaran, ¿sí? Que es de un señor que había perdido un ojo. Él trabajaba, creo que era herrero, algo así, había perdido un ojo. Tenía 13 años de haber perdido la vista. Entonces, como tenía una infección, pues los médicos tomaron la decisión de que le iban a estripar el ojo. Él se puso a hacer oración, ¿cierto? A entregarse a la vida en las manos de este gran santo para que intercediera por él. Y este señor fue sanado por él. O sea, fue sanado por él de una manera impresionante. Entonces ahí uno dice, o nos falta mucha oración, o nos falta creer más en aquellas personas que el Señor envió a la tierra, ¿cierto? Para que intercedan por nosotros, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Angélica, es el que hace los milagros, ¿cierto? Él hace la obra. Él hace la obra, pero deja y ¿cierto? Tiene aquellas personas que Él elige porque son elegidas por Dios para... El Señor se vale porque ellos son instrumentos de nuestro Señor Jesucristo para hacer esos milagros y para hacer esos canales de la gracia. Esos canales de la gracia para hacer ver la grandeza de nuestro Dios por medio de la vida de estos santos. Y es lo que ha venido pasando. Hay otro milagro, porque es que tiene muchísimos, muchísimos, que de todos que yo no sé ni cuáles contarles, tiene muchos. Tiene tantos que allí donde él estuvo en la ermita, la gente ha tomado pues como un devocional muy parecido a la Virgen de Desatanudos, que es escribir en un listón de color el milagro que le van a pedir a San Charbel y luego ir y colocarlo en blanco dando las gracias. Si tú vas al santuario de la Virgen de Desatanudos en Cancún, es hermosísimo. Primero, la gracia que se siente y segundo, ver todos esos listones de colores y esos listones blancos donde se pidió y se respondió. Y así es allí y también en la ermita de San Charbel. Ellos iban, las personas dejan su listoncito, su telita de color, la petición y luego van y la dejan en blanco en agradecimiento. Hay un milagro así son la cantidad de milagros. Sí, hay un milagro, Angélica, que estamos muy cercanos de un venezolano, ¿sí? Que cuenta que él estaba enfermo. O sea, enfermo. Y que llega, él tenía como un cáncer en la sangre, ¿sí? Entonces llega un tío y le entrega una estampita de San Charbel. El muchacho la mete bajo la cama, la mamá le había enseñado a hacer el rosario, él hacía el rosario y tenía su estampita ahí debajo de la cama. Pasó así cuando él llega y dice, papá, tengo la espalda muy fría. Y el papá lo levanta para mirarle qué tiene en la espalda. Cuando el papá lo levanta, en la espalda tenía la estampita pegada de San Charbel con sangre, a lo que le hicieron los exámenes totalmente sano. Eso es hermoso. O sea, yo digo, Angélica, Señor bendito. Hay que tener fe, porque cuando uno tiene fe, la vida se vuelve más ligera en esa necesidad, en esa enfermedad. Y muchas veces menospreciamos la gracia que tienen estas personas, canales del amor, que son elegidas por Dios para servirnos, porque hay una historia de él también que, o sea, entregan está como, ¿cómo le llamamos a eso? Como una plantillita con una oración y la imagen de San Charbel. Y muchas veces las personas nos dan como de pronto ese detallito en diferentes escenarios y no valoramos que por muy pequeño que sea y simple que sea, ahí hay algo grande. Hay algo grande. Hay una fe, hay de pronto esa intención de la persona que te lo regaló, que
que te está sanando, que te está curando, que te está acercando a Dios. Entonces es como para que lo tengamos en cuenta en esas cositas pequeñitas, en esa medallita, en esa imagencita, en ese papelito. Por muy pequeñito que sea, por muy simple, la persona que te lo da o en el lugar donde tú vas, el grupo de oración, la iglesia, la fiesta, ahí hay algo, hay una intención detrás que seguramente por algo la recibiste, porque no hay algo que pase en la tierra si no lo permite Dios. No cae una hoja de un árbol si no es con el permiso de Dios. Entonces valoremos ese pequeñito detalle, eso, aunque nos parezca insignificante o sin valor, démosle el valor espiritual que se merece. Y hay otro milagro que no me quiero ir sin contarlo, lo quiero contar, ¿me lo permiten? Angélica, había una señora que le dio como una parálisis, tiene otro nombre, pero no lo recuerdo, que sí, en la mitad del cuerpo, pierna, ¿sí? Brazo, boca, es como estilo una parálisis, y su hijo va de peregrinación hacia el convento. En esa peregrinación que él tiene, que él va a pedirle a la intercesión a este gran santo, que sane pues a su madre, él se devuelve, la mamá está internada en el hospital, pues prácticamente ella está ya a punto de morir, prácticamente, eso no había nada que hacer, ya estaba hospitalizada, se la llevan a su casa, pues con ayuda de su esposo, de sus hijos, la llevan a la casa, la acuestan y ella empieza a soñar. Y ella hace el recorrido que su hijo hizo en la peregrinación hacia el convento. Cuando ella en su cama, alrededor de su cama, ve a dos monjes alrededor de su cama y le dice que la van a operar. Que la van a operar y que ella todos los 22 de cada mes debe ir al convento, a la Eucaristía, y que entre lo posible debe ir a Eucaristía diaria. Es que así como ama a este santo en la Eucaristía, mira. Sí, porque eso fue lo que le pidió, ir a la Eucaristía. La operan cuando ella se levanta de la cama y cuando la ven la familia, el esposo, que ¿cómo me ha hecho para pararse de la cama? Y tiene 2 cicatrices acá. 2 cicatrices. Yo vi la imagen, o sea, es que uno a veces es muy incrédulo y el Señor obra de una manera extraordinaria. 2 cicatrices aquí, el Señor la había sanado, la había operado, el Señor, porque intercesión de este gran santo, pero es que es la obra de Dios, por el intermedio de estos grandes santos que se entregaron en oración, en ayuno, en mortificación. Yo creo que algo importante a resaltar es por qué Él ha hecho tantos milagros y por qué su intercesión ha sido tan trascendental en la historia, y es porque Él, dentro de su oración y dentro de toda su vida, siempre le pidió al Señor que le diera la gracia de servirle, y Él siempre estaba a la disposición de servirle a la humanidad. Entonces yo creo que desde esa entrega de su alma, de su cuerpo, de su ser, como Él siempre pidió la gracia de servirle a la humanidad, Dios le ha concedido ese servicio. Seguir el servicio. Y seguir sirviendo. Antes, durante y después. Antes, durante y después. Le ha permitido seguir sirviéndole a Dios, porque eso es el servicio a Dios. El servicio a Dios. Es impresionante, o sea, es que hay muchas cosas. Se le eriza como uno la piel. De que a veces no nos alcanza nuestra capacidad, como por decirlo, cognitiva para comprender toda esa magnificencia de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios, total. Que sí, le falta a veces a uno, Angélica, muchísimo. Y dice la historia también que este santo, cuando muere, a los 4 años que lo sacaron, todavía sudaba y la sangre. Y emanaba un aceite. Un aceite. Su cuerpo. Un aceite. O sea, es un santo incorrupto. Después de 4 años. Qué gracia tan grande. No, es que la oración. La oración, y nosotros muchas veces tenemos pereza de hacer un santo rosario, y por Dios santísimo. Nos damos hasta vergüenza, debemos tener vergüenza. Total. Estos santos nos hacen quedar a nosotros en vergüenza porque son unos santos tan entregados al amor de Dios, y ahí cuando uno empieza a investigar un poco la vida de estos grandes santos, uno dice: Señor, a mí cuánto me hace falta amarte, abandonarme más en ti, ¿cierto? Adorarte más, entregarme, que no me dé tanta pereza y flojera de pronto compartir ese espacio que tú nos regalas en oración contigo. Así es, porque muchas veces nos alejamos y nos dejamos distraer por lo que nos muestra el mundo, por los problemas, nos alejamos
cuando más debemos estar cerca del Señor, cuando más debemos estar en oración. Yo creo que ese santo nos enseña que la oración, la contemplación y todas estas formas de adorar, de orar y de servirle a Dios debe ser una de nuestras primicias en la vida, debe ser esa motivación de levantarnos cada mañana, es cómo servirles a Dios, cómo podemos darle gracias y sobre todo que de una u otra manera siempre seamos nosotros esclavos del amor de Dios y servidores del amor de Dios. No necesariamente tenemos que pronto en esta cotidianidad alejarnos a una ermita y volvernos ermitaños como lo hizo San Charbel, porque es una gracia muy maravillosa y de mucho compromiso y de mucha santidad, pero sí en nuestra vida diaria sacar un ratico para amarlo y servirle y orar con Él, que Él nos escuche. Yo creo que Angélica lo ha dicho todo, ¿cierto? Lo que este santo nos enseña, lo que nos invita, lo ha dicho todo en este momento. Les queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por seguir acompañándonos, descubriendo un poco la vida de estos grandes santos. Esperamos que el Señor nos permita y les permita a ustedes seguir disfrutando de aquello que el Señor nos regala por medio de la vida de estos grandes santos. Sigamos aprendiendo, sigamos queriendo amar y conocer más al Señor por medio de ellos y enamorándonos de la fe por medio de la vida de estos grandes santos, porque es que estos santos, cada vez que los estudiamos, yo te digo, Angélica, que yo me enamoro cada día más de la fe y del amor del Señor, de la Santísima Virgen María, de San José, de todos los santos, y nos da como esa motivación de buscar la santidad, de tener ese encuentro con Dios, porque es esto lo que hace la vida de los santos, anhelar la santidad, querer buscar el amor de Dios y cada día unirnos más a Él. Pues es lo que a mí, la vida de estos grandes santos me motiva cada día a tener ese encuentro con el Señor. Sabemos que ellos nos muestran y nos enseñan que es posible totalmente tener ese encuentro con Dios. Así es. Entonces les damos las gracias, esperamos que nos sigan acompañando para que sigamos disfrutando de la vida de estos grandes santos. Le damos las gracias a Nexo TV y a todas sus plataformas por transmitir esto que el Señor permite, y a todos los canales de Parabólica, Cable Éxito y Telemáticos por prestar sus espacios para transmitir el amor de Dios. Nos despedimos de la mano de la Santísima Virgen María, dándole las gracias a la Reina del Cielo por siempre acompañarnos y asistirnos, porque ella siempre fue la primera discípula de nuestro amado, ¿sí? Y ella también nos enseña a ese caminar, a tener ese encuentro con el Señor. ¿Quién más que la Santísima Virgen María? Nos arropamos bajo el manto maternal y le pedimos a ella que siempre nos siga acompañando como esa madre que el Señor nos dejó al pie de la cruz. Nos despedimos con esa oración para ella, ¿cierto? Por excelencia. Sí, nos despedimos con ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Chao, gracias.